Hay bandas que hacen música, otras que hacen historia. Y luego está Led Zeppelin, que hizo ambas cosas. Y de paso incendió los escenarios, rediseñó el rock y dejó a más de un hotel pidiendo reparaciones urgentes. Led Zeppelin no fue una banda que siguiera las reglas. De hecho, las disolvió en ácido psicodélico, las reescribió con tinta mágica y las convirtió en canciones que aún hoy sacuden el alma. Aparecieron a finales de los 60 como una visión entre el humo. Cuatro músicos tocados por una fuerza ancestral, empuñando instrumentos como si fueran espadas y haciendo vibrar el universo con un sonido que era puro trueno, fuego y misterio. En una época en la que el rock todavía estaba descubriendo quién era, ellos decidieron ser todo a la vez. Blues distorsionado, folk encantado, poesía oscura y riff tras riff cargado de electricidad. Era una banda, sí, pero también una ceremonia, un hechizo, una experiencia sensorial que empezaba en los oídos y terminaba, bueno, a veces no terminaba. No daban entrevistas, no sacaban sencillos, no aparecían en televisión y aún así llenaban estadios. Vendían millones y eran adorados como dioses nórdicos recién bajados del Valhalla con una guitarra en la mano. Y claro, su historia también está salpicada de leyendas, símbolos arcanos, letras crípticas, influencias de Tolkien, rumores de ocultismo, habitaciones destrozadas, dragones metafóricos y hasta tiburones reales. Con Led Zeppelin nunca sabías dónde terminaba la música y empezaba el mito o si era al revés. Vamos a sumergirnos hoy en esa historia, en la alquimia sonora de Page, la voz celestial y salvaje de Plant, la inteligencia musical de Jones y la batería sísmica de Bonham. Vamos a escuchar con atención porque lo que crearon no fue solo una discografía, fue un universo. Bienvenidos a la historia de Led Zeppelin. Suban el volumen y abran bien los oídos y la mente. Antes de que el nombre Led Zeppelin resonara como un trueno en la historia del rock, hubo otra banda, The Yardbirds. Formados a principios de los años 60 en Londres, The Yardbirds fueron una de las piedras angulares del movimiento del blues británico. Eran conocidos por su estilo experimental, sus improvisaciones en vivo a los que llamaban rave-ups, y sobre todo por haber sido el semillero de tres de los guitarristas más influyentes de la historia: Eric Clapton, Jeff Beck y, por supuesto, Jimmy Page. Su sonido era una mezcla de energía cruda y audacia sónica, una antesala a lo que sería el rock psicodélico y el hard rock. Pero hacia 1968, The Yardbirds estaban perdiendo fuerza. Las tensiones internas, el desgaste y las diferencias creativas los estaban llevando directo a la disolución. Y fue allí, en medio de los escombros de esta banda legendaria, donde comenzó a gestarse algo completamente nuevo. Así que se puede decir que todo comienza con un final. Mientras en 1968 The Yardbirds se desmoronaban, esta banda tan icónica estaba dando sus últimos coletazos. Pero uno de sus miembros, Jimmy Page, no estaba dispuesto a dejar que las cenizas se enfriaran sin intentar algo más. Tenía una idea, una visión, no solo una nueva banda, sino una nueva forma de entender el rock, un poco más pesado, más complejo, pero más poderoso. Jimmy Page necesitaba de músicos, pero no de cualquier músico, quería alquimistas del sonido, magos, bestias de talento. Y primero convence al bajista y multiinstrumentista John Paul Jones, un veterano del estudio, maestro de los arreglos, que había trabajado con medio mundo en la escena londinense. Era el tipo de músico que podía tocar cualquier cosa, desde un clavicordio barroco hasta un sintetizador futurista, y hacerlo sonar perfecto. Cuando Page lo llamó, Jones respondió con la frialdad británica de quien ya sabe que será parte de algo grande. Estoy dentro. Faltaba un cantante, y Page escuchó hablar de un joven rubio con una voz volcánica, que cantaba blues como si le estuviera gritando a los dioses. Robert Plant era una fuerza de la naturaleza, pero aún era un desconocido. Cuando lo vio actuar en un pop polvoriento, Page supo que había encontrado a su vocalista. Y Plant, con apenas 20 años, parecía invocar tormentas cada vez que abría la boca. Y traía consigo a un amigo inseparable, un baterista salvaje llamado John Bonham, que aporreaba los tambores con la furia de un gigante, pero con la precisión de un cirujano vikingo. Y así, con la alineación completa, hicieron una gira como The New Yardbirds por Escandinavia, cumpliendo algunos contratos pendientes, pero eso solamente fue un prólogo. Tan pronto como volvieron a casa, grabaron un álbum debut en apenas 30 horas de estudio y costeado de su propio bolsillo. El resultado fue un trueno contenido en vinilo, un estallido sónico que combinaba blues, rock duro y momentos de belleza melódica que desconcertaban y fascinaban a partes iguales. Jimmy Page sabía que necesitaban un nombre que reflejara peso, fuerza y tal vez un poquito de humor británico, y alguien les dijo alguna vez que esa banda iba a caer tan rápido como un Zeppelin de plomo: Led Zeppelin. Jimmy Page toma esa burla, le quita la A Led para que en inglés americano no se pronunciara mal, y creó una de las marcas más poderosas en la historia de la música: Led Zeppelin. No tenían ni idea de que estaban a punto de cambiarlo todo, o tal vez sí, o tal vez lo supieron desde el primer acorde, porque lo que siguió no fue una carrera, fue una ascensión.
Hablemos un poquito de los integrantes. Por ejemplo, si Led Zeppelin fuera una criatura mítica, Jimmy Page sería el mago, el hechicero, visionario, meticuloso, absolutamente obsesionado con el sonido. Jimmy Page no solamente fue el guitarrista de la banda, sino su cerebro constructor. Con una guitarra en las manos o a veces un arco de violín, creó paisajes sonoros que iban del trueno eléctrico al susurro espectral. Antes de Zeppelin, Page ya era una leyenda en los estudios londinenses. Participó como guitarrista en sesión de decenas de discos desde The Kings hasta Shirley Bassey, y como ya mencionamos también hizo parte de Yardbirds como reemplazante de Jeff Beck. Pero fue con su propia banda donde se desató como productor, como compositor y como experimentador. Page fue uno de los primeros en llevar técnicas de grabación poco convencionales al rock. Micrófonos alejados para capturar la atmósfera, sobregrabaciones cuidadosamente orquestadas, efectos de reverberación natural y todo tipo de trucos que transformaban una canción en una experiencia envolvente. Su estilo combinaba el blues clásico con riffs densos, afinaciones alternativas, fraseos orientales y solos que parecían extraídos de una sesión espiritista con Jimi Hendrix. De Whole Lotta Love a Kashmir, su guitarra no solamente era protagonista, era el conjuro que abría el portal. Y luego está Robert Plant, el dios dorado del micrófono. Muy pocas voces son tan inconfundibles como la de Robert Plant. Su rango vocal, su forma de aullar, de murmurar o de gritar cada verso, y esa presencia escénica inconfundible lo confundieron en el arquetipo absoluto del frontman del rock. Rubio, salvaje y descalzo sobre el escenario, Plant parecía canalizar no solo el blues, sino fuerzas más antiguas, el viento, el fuego, la desesperación y el deseo. Plant era un joven más o menos desconocido cuando Page lo descubrió, pero su voz hablaba de siglos, amaba el folk, el blues rural, la mitología celta y la literatura fantástica, y de ahí nacieron letras crípticas y fascinantes en canciones como Ramble On o The Battle of Evermore, en las que uno podía perderse como en una novela de Tolkien. Parte de esto, Plant fue el alma emocional de la banda. Su intensidad y su carisma lo convirtieron en símbolo sexual, ídolo contracultural y profeta pagano del rock. Y aun cuando su voz fue cambiando con los años, perdiendo agudos pero ganando en profundidad, su estilo siguió siendo bastante reconocible, inimitable y profundamente magnético. Si Plant era fuego y Page era rayo, John Paul Jones era equilibrio, el miembro más discreto del grupo, el que rara vez alzaba la voz, pero sin el cual Zeppelin definitivamente se habría estrellado. John Paul Jones era bajista, era tecladista, arreglista y en muchas canciones el verdadero motor armónico. Su formación como músico de sesión y su dominio del contrapunto y de la armonía clásica aportaron una sofisticación que separó a Led Zeppelin de otras bandas de la época. Fue Jones quien introdujo los sintetizadores en temas como No Quarter, quien escribió arreglos inspirados en la música barroca, quien construyó líneas de bajo que parecían serpientes melódicas. Su capacidad para pasar del órgano al mellotron, del bajo al bandoneón, que sí, también lo tocaba, añadía una dimensión inesperada y profunda al sonido de la banda. Él nunca buscó protagonismo, pero cada canción que suena con ese algo misterioso y elegante de Led Zeppelin muy probablemente tiene su firma. Y luego está el martillo de los dioses, John Bonham, Bonzo, el trueno, la fuerza bruta con alma de metrónomo. John Bonham no solo fue el baterista de Led Zeppelin, fue para muchos el baterista del rock. Su pegada era tan poderosa que los técnicos tenían que revisar los micrófonos después de cada toma, pero más allá del poder físico, Bonham tenía groove, tenía swing, tenía una precisión imposible de enseñar. Sus solos eran explosiones controladas de energía primitiva y virtuosismo técnico. Bonham amaba el jazz tanto como el rock, y eso se nota en la forma que fraseaba, en cómo colocaba los silencios, en los redobles imposibles de temas como Good Times, Bad Times o Moby Dick. En vivo, él podía tocar un solo de 20 minutos sin que el público parpadeara. Pero también era el corazón salvaje del grupo, el más descontrolado, el que vivía rápido, ruidoso, sin freno. Su muerte en 1908 solo fue una tragedia, fue el fin de la banda, porque sin Bonzo, como ellos mismos dijeron, Led Zeppelin no podía continuar. Ahora vamos a narrar la historia de Led Zeppelin a través de sus discos, como siguiendo las estaciones de un viaje sonoro. No es solo una evolución musical, es un mapa de su transformación espiritual, técnica y cultural. Cada álbum es un capítulo con su propio clímax y sus propios demonios. Empecemos. En el primer capítulo está Led Zeppelin, de 1969, el trueno inicial, y todo empieza como ese experimento. Jimmy Page tenía una banda recién formada, un puñado de canciones y un objetivo clarísimo: grabar un disco que demostrara lo que eran capaces de hacer en vivo. Y el resultado fue explosivo. Led Zeppelin 1 es el sonido de una criatura naciendo con los colmillos ya afilados. Fue grabado, como ya mencionamos, en apenas 30 horas con dinero del propio Page, y este álbum mezclaba el blues eléctrico con una intensidad inédita. Good Times, Bad Times abre con el martillo implacable de Bonham y marca el tono.
Esto no es una banda de garage, esto es un misil sónico. Dazed and Confused, con su riff hipnótico y su atmósfera psicodélica, anticipa la oscuridad que vendría. Y Communication Breakdown grita con una energía punk, antes de que el punk siquiera existiera. Blues, sí. Rock, también. Un nuevo lenguaje, absolutamente. Luego viene Led Zeppelin II, la consagración del poder. Apenas 9 meses después, esta criatura que se estaba gestando se volvió bestia. Led Zeppelin II fue grabado mientras la banda estaba de gira, literalmente en habitaciones de hotel y estudios alquilados al paso, pero suena como una declaración de guerra. Este álbum consolida el riff como herramienta de dominación mundial. Whole Lotta Love arranca con uno de los riffs más reconocibles de la historia del rock, seguido por un interludio psicodélico que todavía hoy parece sacado del espacio exterior. Heartbreaker, con su solo de guitarra sin acompañamiento, anticipa el shredding del heavy metal. Y Ramble On empieza a mostrar el gusto de Plant por las letras llenas de referencias a la mitología y a la fantasía. Aquí Zeppelin no pide permiso, aquí pasa y arrasa. En el tercer capítulo justo está Led Zeppelin III, el giro inesperado. Y entonces cuando todo el mundo está esperando más decibeles y más fuerza, Led Zeppelin de hecho baja el volumen y sube la sensibilidad. Led Zeppelin III fue una bofetada a las expectativas. Fue un disco lleno de folk, de mandolinas, de guitarras acústicas y de melodías introspectivas que nacieron en una cabaña en Gales, donde Page y Plant se refugiaron del mundo y de la prensa británica que comenzaba a odiarlos tanto como el público los adoraba. Immigrant Song en este álbum es la única pieza realmente agresiva, con ese grito vikingo que abre el álbum como un hacha. Pero el corazón del disco está en canciones como Tangerine, That's the Way and Burn Your Old Stomp, donde el rock se mezcla con la tradición celta y la melancolía pastoral. El mensaje era claro, no nos pueden encasillar y tampoco nos pueden seguir el paso. Y en el capítulo 4 está Untitled o Led Zeppelin IV, en donde el mito se convierte en leyenda. Sin título, sin nombre de banda, solo con símbolos arcanos. Así presentaron su cuarto disco. Este disco se convertiría en su obra más icónica y el mundo lo llamó simplemente Led Zeppelin IV, pero era otra cosa, era un grimorio, era un ritual, una piedra angular de la historia del rock. Aquí está Stairway to Heaven, la canción más reproducida, más analizada, más discutida y más versionada de la historia del rock. Pero está Black Dog con su ritmo imposible, Rock and Roll, que suena como si Chuck Berry hubiese reencarnado en un huracán, en When the Levee Breaks con un ritmo tan colosal que se sigue sampleando incluso en el hip hop hasta hoy. Este álbum no solo redefinió al grupo, redefinió al rock como género y como forma de religión. Luego vino en 1973 en la quinta parte de esta historia Houses of the Holy, la expansión del universo. Después de ese impacto sísmico de Led Zeppelin IV, Zeppelin decide abrir la puerta a nuevos territorios. Houses of the Holy es un disco más pulido, más experimental y un poquito menos oscuro, pero igual de ambicioso. Hay funk, por ejemplo en la canción de Crunch, reggae deformado en Dire Maker, épica mística en No Quarter, y una de las mejores piezas de rock progresivo jamás grabadas, The Rain Song. Es un álbum juguetón, aventurero, y aunque fue recibido con algo de confusión en su momento, hoy como que se reconoce como si fuera un punto de madurez y libertad creativa. Zeppelin ya no estaba buscando impactar, estaba buscando explorar. Luego se nos llega Physical Graffiti en 1975, la obra total. Es un disco doble, más de 80 minutos de música. Y aquí está todo lo que Zeppelin podía hacer. Había blues, había hard rock, había folk, había psicodelia, había progresivismo, había orientalismo. No había nada que se quedara afuera. Y está ahí una de las canciones más hermosas de Zeppelin, Kashmir. Con su ritmo hipnótico y sus arreglos orquestales es probablemente su momento más ambicioso y más monumental. Pero también está la crudeza de The Rover, el groove infeccioso de Trample on Barefoot y el hard rock sin filtros de In My Time of Dying. Este álbum es un viaje completo. Si Led Zeppelin IV es la piedra angular, Physical Graffiti es la catedral entera. Luego está Presence en 1976, resistencia y minimalismo representados en un disco y grabado en medio de problemas de salud, de tensiones internas, de aislamiento creativo. Presence es un disco urgente, frío y directo, no hay teclados, no hay adornos, solamente guitarras, bajo, batería y voz. Y aunque muchos lo vieron como una caída, en este álbum hay una energía contenida, casi paranoica, que refleja ese caos que estaba viviendo la banda. Achilles Last Stand abre con más de 10 minutos de épica acelerada, un grito desesperado de supervivencia. Nobody's Fault But Mine trae el blues de vuelta al infierno. Es Led Zeppelin crudísimo, luchando contra sí mismos y todavía ganando. Finalmente está el último álbum de estudio antes de la tragedia, el In Through the Outdoor de 1979, que fue dominado completamente por John Paul Jones, quien tuvo que tomar las riendas porque Page y Plant estaban totalmente ausentes de manera creativa. El resultado es un disco más orientado al teclado, más pop de repente en algunos momentos y más introspectivo.
All My Love es una balada dedicada al hijo fallecido de Plant. In the Evening abre con una oscuridad extraña y sensual. Y Full in the Rain juega con ritmos latinos y silbidos que nadie esperaba de Zeppelin. Es un disco crepuscular, melancólico, un último respiro antes del silencio. Vamos a entrar ahora en el terreno donde la música se convierte en mito y la banda en una especie de culto sonoro, porque hablar de Led Zeppelin es también hablar de símbolos ocultos, de runas encriptadas, de misticismo y de leyendas que cruzan la línea entre lo real y lo imaginario. Led Zeppelin no solo fue una banda, fue un misterio. Fue una entidad envuelta en simbolismos, referencias arcanas y una estética que parecía salida de una mezcla entre la mitología nórdica, la literatura fantástica y los grimorios del ocultismo. Y el punto de inflexión fue sin duda su cuarto álbum, el famoso Led Zeppelin 4, o el álbum sin título, depende de cómo lo quieran ver. En lugar de poner cada uno de sus nombres, cada miembro de la banda eligió un símbolo para representarse y no hubo ninguna explicación, solamente especulaciones. Y eso fue lo que más le dio fuego a la leyenda. Jimmy Page eligió un emblema críptico conocido como Zozo. Aunque durante décadas se haya debatido el origen de este icono, que muchos lo asocian con alquimia, otros con libros de magia medieval, Page jamás lo explicó, y su silencio fue la gasolina para mil teorías. John Paul Jones adoptó un símbolo que representa confianza y competencia, una figura celta con tres óvalos entrelazados. John Bonham usó tres círculos entrelazados, que algunos lo ven como una batería simplificada o como el símbolo de la unidad entre mente, cuerpo y alma. Y Robert Plant eligió una pluma dentro de un círculo, una marca del dios egipcio Maat, símbolo de justicia, pero también el emblema del escritor o del profeta. Desde ese momento, Led Zeppelin ya no solo era una banda, era un código, un lenguaje secreto, una puerta hacia lo desconocido. Robert Plant siempre fue un fanático de J.R.R. Tolkien, el escritor del Señor de los Anillos, y muchas de sus letras están salpicadas de referencias a estas obras. The Battle of Evermore, Rumble On y algunas partes de Stairway to Heaven parecen sacadas de la Tierra Media, pero también hay ecos de mitología nórdica, celta y una espiritualidad pagana que atraviesa su discografía. Jimmy Page, por su parte, se sumergió en los textos de Aleister Crowley, el ocultista más famoso del siglo XX. Incluso compró su antigua mansión Boleskine House en Escocia, situada junto al lago Ness. Se decía mucho que Page practicaba rituales esotéricos y que había insertado mensajes ocultos en la música de la banda. ¿Verdad? ¿Ficción? Jimmy Page nunca se tomó el trabajo de desmentirlo y eso solo alimentó más el fuego de los mitos. Y a medida que la fama de la banda iba creciendo, también iban haciendo las historias oscuras. Se habló de pactos con el diablo, de maldiciones ligadas a la simbología usada en sus discos, e incluso de tragedias personales como castigos por haber tocado fuerzas que no debían tocarse. La muerte del hijo de Plant, el alcoholismo de Bonham, el accidente automovilístico que casi le cuesta la vida a Plant, todo fue interpretado por algunos como señales de que Led Zeppelin había cruzado un umbral más allá de lo musical, que habían jugado con fuego. Una de las leyendas que más persiste es el supuesto mensaje satánico oculto en Stairway to Heaven si se reproduce al revés. Esta técnicamente es puro backmasking, una ilusión auditiva, pero en los 70 generó escándalos, artículos y reuniones de padres preocupados. La banda, por supuesto, ignoró esto con ironía británica. Quizás lo más poderoso del simbolismo de Led Zeppelin es que nunca fue explícito, nunca te dijeron qué significaba nada, no explicaban las letras, no aclaraban los símbolos, no te decían si las leyendas eran ciertas. Ese silencio fue su mejor estrategia. En lugar de apagar los rumores, los dejaban crecer. Y así, entre mitos, canciones crípticas y símbolos extraños, Led Zeppelin dejó de ser solo una banda y se convirtió en algo más cercano a una religión musical. Un culto sónico, donde cada canción parecía una invocación, cada disco un templo y cada concierto una ceremonia. El 25 de septiembre de 1980, el mundo del rock se sacudió con una noticia devastadora. John Bonham, el legendario baterista de Led Zeppelin, había muerto. Fue encontrado sin vida después de una jornada de ensayo con la banda, en la que había consumido una cantidad excesiva de alcohol, y solamente tenía 32 años. Su fallecimiento no fue solamente una tragedia personal, fue el fin de una era. Bonham no era un miembro más, era la columna vertebral, el latido animal y matemático que mantenía unido todo ese universo sonoro que era Led Zeppelin. Su ausencia no podía llenarse y la banda lo supo de inmediato. Pocas semanas después, los miembros restantes publicaron un comunicado escueto pero contundente. Y cito: queremos que se sepa que la pérdida de nuestro querido amigo y el respeto que sentimos por su familia, junto con el profundo sentido de armonía que sentimos entre nosotros y nuestro público, nos ha llevado a decidir que no podemos continuar como éramos. Y así, como si nada, Led Zeppelin se disolvió, sin gira de despedida, sin dramatismo mediático, solo el silencio como forma de respeto. Fue una decisión rara, bastante valiente y que muchos consideran como parte de su grandeza. Supieron irse antes de convertirse en su propia sombra.
A pesar de su separación, los miembros sobrevivientes se han reunido ocasionalmente para tocar juntos, pero siempre de forma excepcional, como si se tratara de abrir una puerta a otro tiempo por unos minutos nada más. En 1985, por ejemplo, participaron en el concierto benéfico Live Aid con Phil Collins y Tommy Thompson, turnándose en la batería. Fue un set desordenado y ninguno de ellos quedó satisfecho. En 1988 volvieron a reunirse para celebrar los 40 años de Atlantic Records, con Jason Bonham, el hijo de John, a la batería, una presentación más sólida, pero todavía tímida. Y en 2007, en un concierto tributo a Ahmet Ertegun, el fundador de Atlantic Records, se produjo el momento más mítico, una actuación completa, con Jason Bonham nuevamente como baterista oficial. Fue en el O2 Arena de Londres. Las entradas se agotaron en minutos y fue un show perfecto, poderoso, casi como que si el tiempo no hubiera pasado. El público y la crítica lo aclamaron como la única vez en la que Led Zeppelin volvió a sonar como Led Zeppelin. Ese concierto fue grabado y publicado con el nombre Celebration Day, y desde entonces los fans han clamado por una gira, pero jamás ocurrió. Plant especialmente siempre se mostró reacio a resucitar el pasado por dinero o por nostalgia. Y quizás, de nuevo, eso es parte de lo que hace que Zeppelin siga siendo Zeppelin. Vale la pena hablar un poquito acerca de Jason Bonham. Jason no solamente heredó el apellido, heredó el talento, heredó la pasión y el peso simbólico de ser el guardián del legado de su padre. Desde joven, mostró un dominio de la batería que honraba la fuerza y el estilo de John Bonham sin caer en la imitación. Más que un tributo, lo suyo ha sido una continuación bastante respetuosa. Hoy lidera la banda Jason Bonham's Led Zeppelin Evening, con la que toca el repertorio de Zeppelin en giras por todo el mundo, manteniendo vivo ese fuego para nuevas generaciones. Y aunque él mismo sabe que jamás podrá ocupar ese lugar exacto, su presencia en el escenario es en muchos sentidos la forma más digna y más real de mantener el espíritu de la banda en movimiento. Led Zeppelin como banda murió en 1980, pero su música no. Sus canciones siguen siendo redescubiertas, reinterpretadas, adoradas, y quizás eso es lo más admirable. No necesitó segundas partes para ser eternas. Bastaron 12 años, 8 discos y una conexión tan profunda entre 4 músicos que nada, ni siquiera el tiempo logró romperla. Entonces es hora de hablar no solo de lo que fue Led Zeppelin, sino de lo que sigue siendo. Porque una banda puede romper récords, llenar estadios, vender millones, pero muy pocas logran dejar una huella que atraviesa generaciones, estilos, geografías y culturas. Eso es legado. Y en el caso de Led Zeppelin es inmenso. Cuando Led Zeppelin se disuelve en 1980 tras la muerte de John Bonham, el mundo del rock no solo perdió una banda, perdió una brújula. Porque durante más de una década, Led Zeppelin no había seguido tendencias, las había creado. No respondían a la industria, la torcían a su antojo. No buscaban fama, la habían trascendido, y aún así, o justamente por eso, su influencia no dejó de crecer. Sin Led Zeppelin, el rock duro no sería lo que es. Black Sabbath definió el metal, sí, pero Zeppelin lo insinuó primero, el riff como columna vertebral, la batería como maquinaria de guerra, la voz como arma emocional. Todo eso fue moldeado por ellos. Bandas como Aerosmith, Soundgarden, Pearl Jam, Foo Fighters, The White Stripes y hasta Radiohead en su lirismo abstracto han declarado de una u otra forma su deuda con Led Zeppelin. Incluso el hip hop, que parecería un universo paralelo, ha tomado prestado sus ritmos. When the Levee Breaks ha sido sampleada por Beastie Boys, Eminem, Dr. Dre, Massive Attack y muchos más. Bonham vive en beats urbanos, décadas después de su última baquetada. Led Zeppelin también fue pionera en la idea de la banda como entidad total. No solo se trataba de músicos virtuosos, sino de una química única entre ellos. Su imagen no se construyó con entrevistas ni con apariciones televisivas, sino con misterio, presencia escénica y una estética potente, casi mitológicas. Y eso, en una era sin redes sociales, fue una jugada maestra. Inventaron en la práctica el modelo de gira mastodóntica, álbum conceptual, setlist ceremonial y fidelidad fanática. Cada concierto era una experiencia que cruzaba lo musical y lo ritual. Y lo más asombroso es que su música no ha envejecido. Sus canciones no suenan vintage, suenan atemporales. Las nuevas generaciones que ahora descubren Stairway to Heaven con la misma reverencia que sus padres se maravillan ante esta canción. Incluso jóvenes que no habían nacido cuando la banda se separó usan camisetas con las runas del cuarto álbum. Las reediciones, los vinilos remasterizados, los documentales, los conciertos homenajes, Led Zeppelin sigue ahí, latiendo. Robert Plant y Jimmy Page han seguido carreras sólidas por caminos distintos, con momentos brillantes, pero sabiendo que lo que crearon juntos era irrepetible. Y ellos con elegancia han sabido no manchar ese legado con intentos forzados de reunión. En un mundo donde el algoritmo nos empuja al siguiente hit efímero, Zeppelin representa todo lo contrario. La permanencia, un sonido que no se agota con las modas.
Es un misterio que no necesita resolverse. Es una experiencia que se siente física, espiritual, casi mística. No es solo nostalgia, es reconocimiento. Porque algunas cosas cuando se hacen con fuego verdadero no se apagan. Solamente arden más lento y más hondo. Hay bandas que definen una época y otras, muy pocas, que trascienden el tiempo y lo moldean a su antojo. Led Zeppelin no solo fue parte de la historia del rock, fue una fuerza que lo reinventó, que lo empujó a sus límites y que lo convirtió en algo más grande, más profundo y más visceral. Durante 12 años fueron un relámpago suspendido en el cielo. 12 años en los que crearon una obra tan vasta, tan rica en matices, que aún hoy se estudia, se admira, se imita y no se puede igualar. Desde los riffs colosales de Page hasta los gritos casi chamánicos de Plant, desde el bajo invisible y omnipresente de Jones hasta los terremotos rítmicos de Bonham, cada uno aportó más que técnica, aportaron alma. Pero su verdadero legado no solo está en sus discos ni en sus cifras, ni siquiera en sus conciertos legendarios. Está en lo que sucede cuando suena una canción como Kashmir o Since I've Been Loving You y uno siente que el mundo se detiene. Está en esa sensación de estar escuchando algo más que música, una especie de llamado, un conjuro, una verdad esencial, envuelta en distorsión y poesía. Y también está en su silencio, porque supieron detenerse, porque supieron decir hasta aquí, sin explotar la nostalgia, sin vender una imagen desdibujada, y eso los hace únicos, intactos, casi sagrados. Hoy, tantas décadas después, hay adolescentes que descubren Stairway to Heaven como si fuera una revelación personal. Hay músicos que escuchan todavía los compases imposibles de Bonham como si buscaran un lenguaje secreto. Y hay oyentes que con cada escucha sienten que están abriendo una puerta a algo más antiguo, más puro, más verdadero. Tal vez por eso Zeppelin no se desgasta, porque nunca fue una moda. Fue una invocación y las invocaciones no envejecen, siguen ahí, esperando al que esté dispuesto a escucharlas. Así que si alguna vez te preguntaste por qué esta banda genera tanta devoción, tanta pasión, tantas teorías y tantas camisetas, la respuesta está en el aire, en un riff, en un susurro, en un trueno lejano. Y ese trueno se llama Led Zeppelin. Gracias.